Mañana les doy la bienvenida a todos los compañeros de estudio. Me correspondió exponer acerca de la proposición y tengo el privilegio de compartir con ustedes este hermoso tema. En esta mañana veremos algunos aspectos y como primera medida vemos qué es la proposición. Por otra parte, vamos a ver las características de la proposición, diferentes tipos de proposición y también veremos algunos ejemplos de la proposición. Así que la idea de esta exposición es que todos podamos hacer la proposición en nuestro mensaje de una forma correcta. En ese orden de ideas iniciamos hablando acerca de la definición de la proposición. ¿Qué es la proposición? Y como su palabra lo indica, es una propuesta. Una propuesta que debo afirmar dentro del sermón para que cause un impacto en aquellos que me escuchan. También podríamos decir que la proposición es lo que me traza un margen para que no me desvíe a tocar otros temas o subtemas que no corresponden al título del mensaje. La proposición es como un arma que dispara solo una bala. No es como tal vez los que hemos disparado una escopeta que dispara varios proyectiles, sino que, vuelvo a repetir, es como un fusil que solamente tiene un proyectil para dar en el blanco. Podríamos también añadir a esto que la proposición es una sola oración gramatical y contiene solo una verdad. Eso podríamos decir acerca de la proposición como definición de la proposición. Y vamos a ver la primera característica de la proposición. La primera característica es que la proposición debe expresar una verdad bíblica en el sermón, es decir, una verdad universal y absoluta que se convierte en un eje sobre el cual gira en todo tiempo y en todo momento el sermón. En otras palabras, es el centro del sermón. Es un principio que se halla en la palabra de Dios. Esa característica debe tener la proposición. Es una verdad eterna y es un principio que solo se halla en la palabra de Dios y que no puede quedar restringida a una época bíblica, a un contexto bíblico o a una cultura bíblica. Es una verdad universal y eterna que se encuentra en la palabra de Dios. Si no prestamos atención a la proposición como una verdad eterna, tenemos ciertas limitaciones o tenemos dificultades al hacer la aplicación. Por eso podríamos decir que la proposición no está restringida a una época, a una cultura bíblica. Veamos un ejemplo para que nos quede más claro. En Génesis capítulo 3, del versículo 1 al 7, podríamos colocar esta proposición que no sería la correcta. Los creyentes debemos estar alerta ante las tentaciones como las de Adán y Eva. El problema surge cuando tratamos de aplicar la tentación de Adán y Eva a las personas de hoy. ¿Por qué? Porque Adán y Eva eran personas
que no eran moralmente corruptas como nosotros. Y entonces vemos que daríamos o estaríamos haciendo una proposición errada. ¿Por qué? Porque solamente se podría aplicar a Adán y a Eva y a esa cultura. Hoy vivimos en un contexto totalmente diferente. Y si nosotros tendemos a enfocar la proposición, en este caso a Adán y Eva, que son nombres bíblicos de la época, entonces no podríamos relacionarla a nuestra época y a nuestro tiempo. Y esto causa gran problema a la hora de la aplicación para nuestras vidas. Entonces, ¿cuál sería la proposición adecuada o la proposición correcta que debemos colocar al capítulo 3 de Génesis y al versículo 1 al 7? La proposición correcta es esta: el diablo utiliza ciertas estrategias cuando tienta a las personas. ¿Y por qué es correcta? Porque esta es una verdad universal y eterna, y también es aplicable a todos los seres humanos y a todas las épocas. La característica es que debe ser una oración simple, una oración gramatical, pero una oración simple, como lo dije anteriormente, que solo lleva una idea, que no conlleva más de una idea para que no pierda su esencia. Una de las características de la proposición es que la proposición debe llevar la misma idea central que lleva el título del sermón. Cuando nosotros elaboramos nuestro mensaje, debemos de colocar el título y luego debemos elaborar la proposición. Si nosotros vamos a Mateo 6:25, el título para este pasaje sería la superación de las preocupaciones. ¿Cuál sería la proposición adecuada o correcta para este título? Sería esta: todos los creyentes podemos superar las preocupaciones. Así que esta es una característica bien importante para que no divaguemos en la proposición, sino que podamos centrarnos en la misma idea central del título y así poder ser efectivos. Las características, como último punto, podríamos decir que la proposición debe ser inclusiva. ¿Qué significa esto? Que yo me debo incluir dentro de la proposición. No podemos decir las personas deben amar a Dios. Cuando me incluyo, entonces quedaría de esta manera: todas las personas debemos amar a Dios. Me estoy incluyendo dentro de todas las personas. Diferentes tipos de proposiciones. Como primera medida, miramos la proposición del deber. Y es donde yo le expreso a las personas el deber que ellos tienen en cuanto a la palabra de Dios. Es aquello que tiene que ver con lo que una persona tiene que hacer o que tiene la obligación de hacer. Pero para ello debemos de usar un título apropiado para poder elaborar la proposición del deber. El título debe llevar dos palabras claves que son ¿por qué? Y ¿cómo? Entonces, cuando nosotros miramos en el título que dice ¿por qué?, me da a entender las razones por las que yo
tengo o debo de hacer aquellas cosas. Por decirlo así, el por qué debo perdonar. Miremos un pasaje, está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 del versículo 1 al 5. Allí está hablando Jesús con Nicodemo y Jesús le expresa a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. ¿Qué título le daríamos a este pasaje? Entonces el título de este sermón sería ¿por qué es necesario nacer de nuevo? Y la proposición sería todos tenemos que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Entonces nos damos cuenta que es una proposición de deber porque no hay otra opción. Si queremos entrar en el reino de Dios, tenemos o debemos nacer de nuevo. De lo contrario, no podremos entrar al reino de Dios. Si nosotros vemos otro ejemplo de una proposición de deber, es en cuanto a los diezmos. Y las proposiciones que podríamos elaborar son estas. Los creyentes debemos diezmar. Los creyentes tenemos que diezmar. Los creyentes estamos obligados a diezmar. Es necesario que los creyentes diezmen. Diezmar es nuestro deber como creyentes. Ahí vemos diferentes tipos de proposiciones de deber y espero que con esta explicación nos haya quedado claro en cuanto a la proposición de deber. Ahora veamos otro tipo de proposición. Sería la proposición de la necesidad. Y como lo dice la palabra, necesidad es aquello que todas las personas necesitamos. Por ejemplo, todos los creyentes necesitamos tener una comunión con Dios. Nos damos cuenta que es una necesidad de los creyentes, pero también de los no creyentes. Podríamos decir, todas las personas necesitamos tener una comunión con Dios. Otro ejemplo sería, todas las personas necesitamos de un Salvador. Todas las personas necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Es una necesidad que surge en cada una de nuestras vidas. Y la proposición, recordemos que es la idea principal, y durante el sermón o en el cuerpo del sermón vamos a explicar el porqué de esa necesidad, el por qué tenemos necesidad de una comunión con Dios, del por qué necesitamos de un Salvador. Veamos otra proposición que es la proposición de capacidad. Y en este punto, en esta proposición, no lo dice el predicador o el que elabora el mensaje, sino es la palabra del Señor quien nos afirma esa capacidad. Por ejemplo, todos los creyentes podemos servir a Dios. Cuando está la palabra podemos es capacidad. ¿Y quién nos da esa capacidad? Pues Dios, a través de su Espíritu Santo, nos capacita. Recordemos que dice la palabra del Señor, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es necesario entender en esta parte que quien nos da la capacidad es Dios a través de su Espíritu Santo para poder llevar a cabo esta hermosa tarea.
la proposición de la evaluación. Como ejemplo de esta proposición sería: la oración es necesaria, pero debemos de tener en cuenta que esta proposición, quien la evalúa es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que me enseña o me dice qué tan necesaria es la oración en mi vida, qué tanto me beneficia o qué tanto me es provechosa para mi vida. Es decir, dentro del desarrollo del sermón, yo voy a darles las razones por las cuales la oración es necesaria. Y vuelvo a decir, es evaluada a la luz de la misma palabra del Señor. Teniendo en cuenta los diferentes tipos de proposición, debemos de recordar que la proposición es una verdad principal, es como ese hilo conductor que me lleva a no desviarme del mensaje, que la debo repetir durante todo el mensaje, a lo largo del mensaje. Es más, debo desarrollar cada punto del mensaje, incluyendo la proposición. Como dije al principio, se trata de que al final del servicio, al final de mi predicación, todos los oyentes se lleven esa idea principal en su corazón y en su mente, que podamos obedecer. Entonces vemos qué tan importante es la proposición dentro de nuestros sermones, que la aprendamos a redactar de una forma correcta, que nosotros podamos ser excelentes predicadores para la gloria y honra de Dios. Así que damos por terminada esta exposición acerca de la proposición. Muchas gracias